mano a mano número 11 con el gran, como siempre digo, y lo digo con todo respeto y con orgullo, el gran Matis Bay, por supuesto diplomático israelí, analista internacional, asesor comercial con estudios, por supuesto, universitarios en Inglaterra, que por supuesto yo tengo el gusto de hacer este programa con ustedes, mano a mano. Hoy vamos a hablar de Gran Bretaña en el mundo. Y esto es todo un tema, porque Gran Bretaña supo ser eventualmente, y no solamente eventualmente, directamente supo ser una enorme potencia y cuyo imperio luego fue relegado por el crecimiento norteamericano. Matisbay, como siempre, te propongo que tus 10 minutos siempre son fundamentales, luego voy a tomarme yo unos minutos y luego ya estamos ejercitando el mano a mano. Bueno, muchas gracias al gran Alberto también. Yo creo que elegimos hoy este tema porque ha estado mucho en la candela últimamente Gran Bretaña, porque hay que entender que todo ha cambiado también, como vos dijiste, o sea, de ser un gran imperio se fue, como se dice en inglés, shrinking, achicándose más y más hasta llegar a lo que es hoy en Downsizing, día, como dicen las empresas, downsizing, se fue reduciendo, downsizing, shrinking o shrinking. claro. El que no sube y crece, baja, ¿verdad? Lo mismo le Exacto. pasa a estos imperios que ahora se quedaron, digamos, dentro de sus propias limitaciones y que incluso de una manera u otra, con las relaciones con Europa y con todo lo que pasa, podría también empezar a desmembrarse más chico todavía. Entonces, eso para poder mantener esa Gran Bretaña y que ha elegido desde el 2019 estar fuera de la Comunidad Europea, entonces durante 5 años tuvieron unas pérdidas inmensas y hace unos días recién, en mayo en realidad, pero se terminaron las letras chicas ahora, se terminó un nuevo gran arreglo entre Gran Bretaña y Europa, el primero que viene realmente a ordenar las relaciones post-Brexit. En realidad, con una UK, una United Kingdom, ¿verdad? Bastante desventajoso en todos los rubros, pero tuvieron que bajar la cabeza porque ya habían perdido billones y billones de dólares por la salida de Europa. Hay algo muy importante que se llama el dividendo de Bruselas, the Brussels Dividend, en el cual un comité del Parlamento inglés, para hacer una especie de restart en favor del crecimiento y de la seguridad del país, escribió 3 pilares que se publicaron el 19 de mayo y que van al ordenamiento desde la frontera de Irlanda con Irlanda del Norte, que al salir de Europa eso se hizo un desastre, dejando en forma desventajosa a los comercios del lado de Irlanda del Norte, y hasta, digamos, lo que son el comercio, lo que es la parte de digitalización. Fíjate que propusieron bajar la burocracia en las fronteras con Europa y con Irlanda en un 91% o subir la cooperación digital en un 96%. Estamos hablando de una motosierra que ni mi ley ni nada. O sea, un desastre total, un desfasaje total que se dio en estos últimos años. Y a pesar de todo, el país, Gran Bretaña, le sigue exportando un 41% de sus exportaciones a Europa. Entonces, está con la esperanza de que se pueda agregar 20 billones de euros en ventas sin tener que volver a Europa mismo, porque también de esas voces hay hoy en día de que le fue tan mal con la salida que tal vez les convendría hasta volver. Pero lo más importante, justamente en el contexto este nuevo, desde que eligieron a Trump, que los europeos se sienten como que fueron dejados de lado y empezaron a hacer un arreglo entre ellos, o sea, entre Europa y Gran Bretaña, para invertir 150 billones de euros en mejorar la seguridad y las fábricas de armas y todo para poder ser autosuficientes en un mundo tan inestable en el cual no saben si Estados Unidos les va a seguir
dando lo que le daba antes, ¿verdad? Incluso hasta están perdiendo 350 millones de pounds por año por haberse desconectado de la parte de electricidad de Europa. Hasta eso tienen que arreglar ahora. Y bueno, si querés pasamos a las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y Trump. Bien. Entonces, así, por ahora hay una especie de alto el fuego después de todas las tarifas y de todo lo que hubo en la guerra de tarifas entre Trump y Gran Bretaña, y les puso, por ejemplo, 50% las importaciones, ¿verdad? Del hierro, del acero, del aluminio, y por ahora se los dejó más bajo al 25%. Fíjate en qué forma psicológica está el país, que estaban todos contentos de que ellos son los únicos que tienen 25%, mientras Trump le dejó el 50% a todo el resto de Europa en esos productos tan importantes, ¿no? Incluso los conservadores que ahora están en la oposición les criticaron por haber dejado los negocios en el limbo, porque dicen que en el futuro van a hacer un arreglo mejor y que son el primer país que se encuentra con Trump para hacer un arreglo total entre ellos. Pero ellos también tienen que poner su granito de arena, y Trump les pide, para poder bajar hasta el 10% de las tarifas, que también le hagan 10% para él, para poder exportar autos a, a Inglaterra, porque ellos tenían también taxes, tenían impuestos muy grandes. Y fíjate que todo esto es el asunto de divide y reinarás que hace en realidad Trump. Es todo esto un arma de doble filo, porque tenés por un lado las grandes fábricas de acero que en Inglaterra, la que se había puesto en el número uno prácticamente, es la hindú Tata. Ellos tienen, por ejemplo, en Port Talbot, en South Wales, una empresa gigantesca que solo a Estados Unidos le exporta 100 millones de dólares, pero en total exporta mucho, y que le pidieron a Trump dejarla fuera de la lista para poder salvar esos puestos de trabajo y que lo están pensando y están tratando, o sea, realmente a ese nivel. Y por otro lado, está la empresa Jiangyu, que es una empresa china que se compró una gran parte de British Steel, o sea, conquistó una gran parte de la fábrica de acero de nada menos que de Gran Bretaña, y Estados Unidos los quiere reventar, porque para ellos lo que significa es que productos chinos están viendo por el backstage, por la parte de atrás, a través de Inglaterra, entrar en forma Correcto. competitiva, no competitiva con Estados Unidos. O sea que estamos en un juego muy, pero muy jorobado, en el cual se mira para todos lados qué es lo que hace con Trump, qué es lo que sí le da, lo que no le da, y también un poco como hablábamos antes de que están haciendo más arreglos con los europeos a la parte de defensa. También los ingleses están haciendo unos tratados gigantescos ahora con China también, a pesar de lo que le pidió Trump, por miedo de que toda la economía se les venga abajo. O sea que estamos en un momento de muchísima inestabilidad, y eso en los mercados se nota día a día. Cuando hablamos, por ejemplo, del Reino Unido, estamos hablando de 4 países. Estamos hablando que en total tiene una extensión territorial pequeña, menos de 250.000 kilómetros cuadrados. Menos de 250.000 kilómetros cuadrados son 243.000, 244.000. Para darnos una idea, la provincia de Buenos Aires, aquí en la República Argentina, tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que todo el Reino Unido sería el 80% de la provincia de Buenos Aires. Esto para ubicarnos de lo que estamos hablando. En la parte económica estamos hablando de un país que tiene un PBI de 3 trillones y medio. Estamos hablando de un país que tiene 68 millones de habitantes. Estamos hablando de un país que tiene una deuda pública que es el 101% de su PBI. Estamos hablando de un país que tiene aproximadamente un déficit comercial de 120.000 millones de dólares, aproximadamente, razón por la cual lo que Mattis Fake está, por supuesto, planteando es algo fundamental.
Porque la verdad que cuando vos hablas de negociar con Estados Unidos, que representa el 25% del PBI mundial, y en realidad una gran parte de tu comercio exterior depende también de Estados Unidos, y también que tu balanza comercial también va a depender en cuanto al flujo y en cuanto a si va a ser perdidoso o no. Por eso estas negociaciones respecto a los aranceles son absolutamente, enormemente importantes. Esto dicho para presentar un poquitito también a Reino Unido, que tiene una inflación que está aproximadamente en un 2,4%, es una inflación baja. Estamos hablando de un país que el Reino Unido tiene, en realidad el Reino Unido son 4 países, como bien dice Mattis Fry, que incluye Irlanda del Norte, Gales, Escocia y lo que es Inglaterra propiamente dicho. Tiene, como dije, una inflación baja, 2,4%, tiene un desempleo de 4,6%, que diríamos que está hoy no asusta demasiado, pero bueno, esto es un poco de lo que estamos hablando. Ahora, fíjense de lo que estamos hablando. El mundo tiene un PBI mundial, en todo el mundo hay un PBI de 107 trillones, y Gran Bretaña, o lo que es Reino Unido, perdón, está teniendo 3,5 trillones. Quiere decir de que esto habla de cómo se fue achicando, como bien dice Mattis Weil, la impronta, la importancia que desde el punto de vista económico representaba Gran Bretaña. Y la parte económica de Gran Bretaña explicaba el poderío también que tenía este imperio, lo que se llama el imperio británico, ¿correcto? Imperio que tuvo que ceder frente a otro nuevo actor que por supuesto fue Estados Unidos, y ya no solamente se dio frente a Estados Unidos, sino también se dio en cuanto a PBI, ya hablemos de China, hablemos también incluso de Japón, se dio, etcétera. Un dato económico Sí, que cómo tiene no. que ver con todos los problemas que yo desde un principio dije que tenían frente a la salida de Europa y a los problemas hasta energéticos, y a pesar de que ellos tienen por ahora, mientras Escocia no se vaya, todos los pozos petroleros del Atlántico Norte, se quedaron con muchos problemas y van a renovar ahora, te estoy hablando de docenas de billones de euros, la energía nuclear en todo el país, con nuevas Bien, plantas, con mini plantas, como también se ha hablado en Argentina, ¿verdad? Mini plantas de seguro. energía Ahora, nuclear para poder paliar entre un 15 y un 20% de todo lo que les falta y les va a faltar en el futuro. es correcto. La verdad que Mati habló de otro tema, que insisto, es un tema muy importante, respecto del incremento en los gastos de defensa, los gastos militares, que va a tener, por supuesto, el Reino Unido. También es cierto que no solamente el Reino Unido lo va a tener también la Unión Europea, y muy especialmente los países que están dentro de la OTAN. ¿Por qué digo esto? Porque el número uno de la OTAN, que es Mark Rutte, en reuniones que tuvieron esta semana, está hablando de que la OTAN tiene que pedirle a los países que la integran un incremento del más del 400% de lo que ya están invirtiendo en defensa y llevarlo prácticamente al 5% del PBI. Quiero comentar esto porque Reino Unido de por sí ya está invirtiendo una cifra que excede el 4%, porque la verdad que también el Reino Unido está construyendo varios submarinos de ataque y concretamente 12, y 6 fábricas de municiones al respecto. La pregunta es ¿por qué? Por el temor a Rusia. Exactamente ese es el tema. Alemania mismo incluso ya está pensando en su 5%, salió por supuesto que tuvo una prohibición cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en cuanto al hecho armamentístico, así como también lo tuvo Japón. Pero también es cierto que Alemania, muy preocupado por la situación que está viendo en cuanto a su devenir con Putin, también está incrementando enormemente su gasto militar, su gasto de defensa. En los últimos años, que es increíble porque se ha subido un montón el gasto con todo el dinero y los cazabombarderos y todo lo que le dieron a Ucrania, y sin embargo, ahora hay un escándalo terrible porque se descubrió que en los últimos tiempos, especialmente el último año, año y medio, hubo 2.000 millones de dólares de gastos solamente en
en concepto de vuelos y de hoteles para coroneles y generales. ¿Vos entendés lo que son 2.000 millones de dólares en el último año y medio? Para, Cuando bueno, no tienen Mati, vos sabés, base, cuando a la gente le falta hasta comedores y comida a los soldados comunes, cuando no toman nuevos soldados, es es un increíble, escándalo es grandísimo increíble. y van a Y la tener verdad que ahora que está hacer una comentando Mati reforma es muy, pero fundamental. muy grande. El tema entonces de la guerra Rusia o la invasión rusa del 24 de febrero del 2022 hacia Ucrania tiene su correlato, porque como siempre hablamos con Mati Zweig, el mundo es un tejido viviente. Lo que pasa en un lugar inevitablemente va a tener contraprestaciones, va a tener efectos geopolíticos inevitables en otra situación. Y quiero comentar que hace pocos días, creo que hace 10 días aproximadamente, un general ruso, había dicho que el principal enemigo que estaba viendo Rusia en el futuro va a ser precisamente el Reino Unido. Y no es casual que además esta visión hace que esta visión y este comentario, que es un comentario, cómo está viendo Rusia a toda Europa, la está viendo como si fuera un enemigo, a pesar que Putin dice que en realidad lo que están totalmente equivocados son los países europeos. Lo concreto, lo concreto es que, bueno, habría que ver en consecuencia que este temor no fue poca cosa, porque Suecia, históricamente un país neutral, Finlandia, que históricamente era neutral, a pesar que Finlandia a principios del siglo XX tuvo un enfrentamiento militar importante con Rusia y perdió parte del territorio. No Es obstante, ya verdad. están en la OTAN, que dicho sea paso, lo forman 32 países. Entonces vemos que acá lo que es el Reino Unido, en Europa, como bien está diciendo Mati, la situación, esta situación que está teniendo con respecto al presidente Trump, y una Europa que se ve de alguna manera, o se ve de alguna manera inestable frente a Estados Unidos, en el sentido de que ningún europeo con inteligencia, ningún líder europeo con inteligencia, pondría las manos en el fuego de que ante un escenario militar adverso en Europa, Estados Unidos recurriría sí o sí y a rajatabla para apoyar a los países de la Unión Europea, porque la verdad es que lo dice Trump. Señores, si ustedes no ponen más dinero, que se defiendan, el problema sigue siendo suyo. No es mi problema. No es mi problema. No, a Por pesar de eso, todo, la cooperación militar continúa. Es verdad de que no, Trump hizo cambios en el comando europeo, lo convirtió en comando europeo africano, hizo muchos cambios, pero bueno, en el caso de que se necesite, como necesitaron junto con Inglaterra, dispararles a los hutis, fueron y lo hicieron muy sí, fuerte. Ahora, si vos querés, yo te digo también, para un poco contrarrestar lo que está diciendo, en las relaciones entre Gran Bretaña e Israel, ¿ok? Hay subidas y bajadas todo el tiempo, especialmente por todo lo que está pasando desde el 7 de octubre y la presión internacional de que Israel deje de atacar en Gaza, etcétera. Solo esta semana el Parlamento inglés le prohibió a los ministros Smotrich y Ben-Gvir entrar a su territorio, que es verdad que son extremistas y lo que vos quieras, pero a pesar de todo son ministros de un país democrático que fueron elegidos de forma democrática, pero les prohibieron, no son los únicos, también Canadá, Nueva Zelanda, Australia les prohibieron entrar. Y además, una cosa importante, 300 empleados muy altos de la administración del gobierno en Inglaterra, más muchos de los diplomáticos y gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, sacaron una carta fuertísima de que había que cambiar la política frente a Israel, endurecerla, totalmente cortar toda relación de venderle armas, etcétera. Y aquí viene la otra cara. Sacaron una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores y dijeron, señores, todo el que no esté de acuerdo está invitado a renunciar y este sería un paso más que respetable. Así estaba escrita en la carta. Como diciendo, nosotros decidimos lo que se hace y lo que no se hace, y no nos llevamos por modas, sino por nuestros intereses. Eso es lo que están diciendo. Por otro lado, hay tradicionalmente muy buenas relaciones entre los servicios secretos de inteligencia de Israel con los de ellos, el MI5, el MI6, ok, con el ejército incluso. Así que veamos los datos.
En general, Gran Bretaña exporta por año aproximadamente 5,8 billones de pounds, que son como 7.000 millones de dólares en armas, de los cuales 3,2 millones de pounds, el 60% son ventas a Israel. ¿Escuchás lo que estoy diciendo? Es un dato 60% de gigante. las exportaciones son a Israel. A Israel. Y este último año, el 2024, con todas las presiones, bajó en total un 5%. O sea, no es que hubo un cambio No, increíble contra Israel. claro. Incluso después de que se impulsó esa ley en el Parlamento y todo eso de parar de venderla a Israel, se hicieron nuevos negocios de cuestiones de seguridad por 164 millones de dólares, habiéndole dado el primer ministro de Inglaterra 20 permisos más para vender distintos productos de seguridad a Israel, de los cuales 15 son productos nuevos que se meten y que estamos hablando de cuestiones de partes para aviación, equipos de señalización de objetivos y explosivos. O sea que las relaciones siguen a pesar de todas esas presiones. ¿Y cuál fue la excusa que dieron en el Ministerio de Defensa? Dijeron, nosotros les hemos vendido a Israel solo cosas que no pueden ser usadas en Gaza, que es un poco, O sea que, claro, bueno, bueno. ¿verdad? Fue la explicación que dieron. Entonces dice, somos coherentes. Como no se van a usar en Gaza, no pueden prohibirlo. Ahora es Bueno, importante pero los datos que está aportando Mati, porque los datos hablan de una actitud geopolítica. No es que, claro, el dato no vive fríamente, vive que las relaciones siguen, porque más allá de que las declaraciones, bueno, también hay que decir que dentro de lo que es el Reino Unido hay una enorme población de islámicos, y esto no es un pequeño detalle. Y ya que estamos hablando también de eso, hay una ciudad que es Luton, que en Luton, por ejemplo, que históricamente fue designada y observada como un centro de terrorismo islámico que existe dentro de Inglaterra. No quiere decir que en Luton todos son terroristas, pero muchos atentados terroristas partieron de esta ciudad de Luton, así como en Suecia en su momento se habló de otra ciudad que era Malmo, por ejemplo. Y cuando hablamos de Inglaterra también es inevitable que Mati estuvo hablando de Israel, tenemos que hablar un poco de los judíos. Hay que saber que en el año 1290, de la era común, los judíos fueron echados, se les prohibió vivir en lo que sería en aquel momento Inglaterra, ¿correcto? Esto lo sí, hizo correcto. Eduardo I. Y esta expulsión, así como se habla siempre de la expulsión de España, la Inquisición, 1492, hubo una expulsión de los judíos en Inglaterra en 1290, expulsión que duró más de 360 años. Que duró más de 360 años. Y cuando hablamos también de Inglaterra, yo quiero hablar que también que produjo un par de autores antisemitas. Claro, estoy hablando en un caso, por ejemplo, del siglo XIV. Estoy diciendo esto porque también es importante saber economía, saber geopolítica, de dónde venimos, cuál fue la historia. Por ejemplo, un autor, un escritor antisemita, Geoffrey Chaucer, que escribió el cuento de la Priora, un libelo de sangre equiparable casi como lo que era el protocolo de los Seis de Sion, y otro Christopher Marlowe, que en el siglo XVI escribió El judío de Malta, una cosa espantosa. No nos olvidemos también de Shakespeare con El mercader de Venecia. Pero también es cierto que hubieron hombres importantísimos judíos en Inglaterra a través de los tiempos. Estoy hablando de Barón de Montefiore, que si bien venía de origen de Livorno, estaba en Inglaterra. Estoy hablando de Disraeli, dos veces primer ministro de Inglaterra, judío. Es verdad, él se convirtió luego y abandonó el judaísmo, pero fue primer ministro de Inglaterra. Estoy hablando de Sir Mrs. Montefiore también, que otro que también fue el Lord de la ciudad de Londres. Estoy hablando por ejemplo, de David y Ricardo, el famoso economista, Mati, siglo XVIII. Es un economista que vivió 51 años, 1772 creo que hasta 1823. El famoso David Ricardo,
era Inglaterra, el inglés, el libre cambio, era inglés. Y también hubo un ministro de guerra en Inglaterra, de 1937 a 1940, que luchó contra el nazismo, que era Leslie Horace Belisha. Estuvo 3 años, fue ministro de guerra. Y esto también, perdón, Leslie Horace, sí, correcto, 3 años ministro de guerra. Él falleció luego en 1957. Quiere decir que también Inglaterra tiene una historia de que si bien hubo una expulsión de más de 360 años de los judíos, también hubo judíos muy importantes. No hablemos de la rama británica, de los Rothschild, los banqueros, absolutamente. Entonces, estamos hablando, y que incluso la historia habla de que la primera presencia registrada, no quiere decir que no haya habido antes, seguramente los hubo. En el año 1020, 1050 es la primera vez que se registra presencia de judíos dentro de Inglaterra y se construyó la primera sinagoga, por lo menos oficialmente, la sinagoga se llama Bevis Marks, que se construyó en el año 1701. Los primeros judíos que llegaron ahí eran básicamente que venían de España, de Portugal, son básicamente una migración de judíos en Inglaterra, básicamente sefaradí. Digo esto porque también es importante saber un poco la historia. Como siempre, yo siempre digo, la globalización fue un término acuñado en los últimos 30 años, pero los judíos como pueblo somos los globalizadores de hace, yo diría, milenios. ¿Por qué no? Y la globalización también trajo, o sea, o es una consecuencia de la descolonización, porque de todos los países que estuvo Inglaterra, quedaron, pueden llegar de forma no automática, pero de sus ex colonias han llegado millones y millones a lo que es hoy en día la Gran Bretaña, y bueno, no solo musulmanes, también cristianos africanos y de otros lugares, jamaiquinos, etcétera. Ahora te voy a hablar de algo que, mirá, escuchá bien un nombre porque lo vas a escuchar mucho en el tiempo por venir. Estoy hablando de alguien que es nigeriana, Sí, 45 años, se llama Kemi Badenoch y es la persona que ha cambiado al ex primer ministro Rishi Sunak como número uno del partido Tory conservador. Imagínate, como se dice en hebreo, afuj al afuj, del otro lado y del otro lado, porque es una africana crecida como en Nigeria, ni siquiera en Inglaterra. Ella nació en Inglaterra de casualidad porque la madre quería ir a la maternidad y se ha convertido en la nueva cara de la oposición. Es brillante, es bióloga, química, matemática, ingeniera de computación, fue ministra de Comercio de Rishi Sunak, fue presidente de la Cámara de Comercio, fue ministra de la Mujer y la Igualdad, y ya no hay lo que no haya hecho, tiene toda ella 45 años, la escuchás hablar, es brillante. Ella se ve a sí misma como Margaret Thatcher, la nueva generación. O sea, ¿por qué no? interesante, ¿no? Esa transposición, sí, pero no es común No, no, en para nada. inmigrante. Creció en Nigeria, fue solo para la universidad ya y ya se quedó, es decir, estuvo en excelentes universidades, todo muy bien, pero ella viene de una familia de clase media, no de la clase más alta, de Nigeria, y es de la tribu Yoruba. O sea, Increíble. una persona así que puede convertirse, si se cambia el gobierno, en la nueva primer ministro, es realmente un cambio sociológico y de mentalidad increíble Enorme, en la enorme. sociedad, enorme. Y porque ella además, por ejemplo, ella era pro Brexit, es muy, no, ella no es clasista, pero dice de que tiene que ser todo hecho por el esfuerzo y no por las políticas que son tan inclusivas que ya ves que hay, a pesar de todo, que es lo que hay, un 6% de migrantes en Inglaterra, musulmanes, por ejemplo, pero ya tienen el 20% de todas las intendencias. Sí. Es verdad, lo que vos planteas es totalmente cierto. También Y es cierto que hoy Inglaterra está, o lo que era el Reino Unido, básicamente Inglaterra está en manos
del primer ministro, que Starmer, que representa, por supuesto, el cambio de lo que venían los Tories durante mucho tiempo y del Partido Laborista. Pero la política es así, la política es así. Pero bueno, también es cierto, es inevitable que, si te parece, Mati, que nos tomemos unos minutos para hablar un poquitito también de la presencia histórica que tuvo Gran Bretaña con los acuerdos de Sykes-Picot, que se formalizaron en el 1917, cuando ya estaba a punto de terminar la Primera Guerra Mundial. Se sabía ya que el Imperio Otomano estaba por desmembrarse, y como dicen algunos historiadores, Inglaterra, o el primer ministro de Inglaterra, con un vaso de whisky en la mano, empezó a dibujar países. Sí, lo hizo en Europa mismo, lo hicieron ni que hablar en el Medio Oriente y lo hicieron en África, que realmente hay países que son cuadrados o hexágonos y cosas así, sin fijarse en los límites naturales, a veces en ríos, en montañas, cortaban tribus por la mitad, etcétera. Y bueno, toda esa herencia es una herencia o sea, están un poco pagando en Inglaterra lo que cocinaron durante muchísimos años, porque desde esos lugares llegaron muchos inmigrantes también, que hoy en día están cambiando la sociedad tradicional de Inglaterra a 180 grados. Absolutamente. Entonces ahí en Inglaterra mismo surgen problemas por la falta de integración y por tratar de imponer valores que no tuvieron nunca, no solo desde el punto de vista democrático, sino desde el punto de vista religioso, cultural, etcétera. Entonces, te decía de esta nueva señora Badenoch, la nueva cara de los conservativos, que salió ahora en una campaña gigante para que no se permita la burka en público. Y dijo de que ella no va a permitir en la zona que ella está, porque viste cómo es en Inglaterra, que son por constituency, que cada uno tiene su zona en donde ganan, incluso una persona que puede ser primer ministro, puede ser como director o intendente de una zona, no sé, de un barrio, como un barrio de Buenos Aires, por ejemplo. Y, y ella dijo, acá nadie va a usar la burka, porque tengo muy claro, y yo vengo de África, de lo que significa usar eso en general es por imposición de la familia o del esposo y no por propia voluntad. Así que eso no va a poder ser, no lo voy a permitir. Y hay Bien. otros problemas también, porque, por ejemplo, ellos, como vos bien dijiste, están divididos en cuatro hoy en día y todo el tiempo hay amenazas, no de Gales o de Inglaterra, por supuesto, que es la base, sino de Escocia, de separarse. Incluso en el Brexit, los escoceses quisieron aprovechar para tener independencia y se quedaban con el petróleo del Mar del Norte. Del Mar del Entonces Norte. así ya tenían toda la base económica arreglada para quedarse en Europa. Eso no llegó a pasar, perdieron el referéndum de la independencia. Ahora fue a visitar hace unos días Starmer ahí y tienen un nuevo primer ministro escocés que se llama John Sweeney. Y le dijo, tenemos que volver a hablar del referéndum. Dice, yo no sé de qué estás hablando vos, yo tengo problemas económicos y no quiero ni siquiera escuchar de eso hasta que yo termine. Después que yo me vaya, ustedes sigan hablando. Y Hable contestó con mi así. sucesor. Primero que nada, es una persona mucho más moderada que la antisemita que había antes y que es una de las razones por la cual el Labour ganó, ya que había muchos escándalos con con los conservadores que estuvieron como 14 años en el gobierno, cambiando cada 2 años más o menos de primer ministro. Y es una persona más moderada a pesar de que tiene las bases que tiene. Hoy en día tiene bases muy combativas, también mucho anti-israelí, y sin embargo toma en forma bastante moderada las decisiones. Él está casado con una mujer que se llama Victoria Alexander, que es judía, es abogada y es administradora de salud, de eso trabaja, pero cuando era abogada ella trataba crimen callejero, estudió ahí en Wales, en Gales, y tienen 2 hijos y los crían como judíos. O sea, esa es la decisión a pesar de que Starmer no es judío. Ellos, por ejemplo, hacen el Shabbat
y van a la sinagoga, el Shabbat, que se llama la Sinagoga Judía Liberal del norte de Londres, de North London. O sea que muy interesante eso. Uno nunca sabe por dónde vienen a veces unas decisiones que pueden ser también emocionales para no ir tanto contra Israel. Puede ser. Y algo interesante, que es que apenas empezaron, a las 2, 3 semanas, hubo un gran escándalo porque la pareja Starmer, que se dice Kai, a pesar de que se escribe Care, eh, recibieron ropas carísimas por valor de 5.000 pounds de un multimillonario árabe que se llama Wahid Ali y que es amigo de ellos y que es abiertamente un gay musulmán. No es común. Y se hizo todo un escándalo por ese regalo, pero después lo declararon y no sé qué, y pasaron eso. Pero digo, es una pareja interesante. Y dentro del espectro político inglés, que está totalmente cambiando, como estuvimos hablando, también desde el punto de vista hasta étnico y hasta a qué se le da importancia y a qué no, porque los votantes del Labour, muchos son musulmanes y están siempre tratando, viste, de no llegar a medidas como ahora se estaba discutiendo, por ejemplo, sacar el corte halal, que viene a ser el corte kasher de los musulmanes, y prohibirlo en Gran Bretaña. Imagínate, todas las asociaciones de musulmanes empezaron a gritar de que esto nos va a obligar a abandonar el país y bueno, hubo gente que no se opuso. Pero de cualquier manera, no, aparentemente en algunos lugares va a pasar, en otros lugares no. Por supuesto que esto también tiene repercusiones en que si lo hacen para los árabes, lo van a hacer también para los judíos, van a dejar de permitir que se haga la kashrut y el corte. O sea que no es fácil ese tapizado de ese país llamado Gran Bretaña, con 4 territorios diferentes y con una población constantemente en cambio. Lo que Mati plantea, que es totalmente cierto, que las sociedades, hoy podemos decir que la sociedad británica o inglesa, como quiera llamarla, no tiene absolutamente nada que ver, ni en su etnicidad, ni en sus pautas culturales, con esta misma sociedad de un siglo atrás. Fijémonos la velocidad en la cual se han producido absolutamente los cambios. Hemos hablado de geopolítica, hemos hablado de historia. Me faltó decir que hay judíos, por supuesto, en Inglaterra, es una comunidad judía importante. Se habla aproximadamente de 275.000 judíos, quizás cerquita de los 300.000. Hay más judíos todavía en otro país de Europa que Francia, pero es una comunidad judía importante. Y nada queda exento, a veces, como bien lo está apuntando Mati, a veces ciertas decisiones que se toman mirando a veces un poco a la composición del electorado del votante. En otras situaciones por otro tipo de consignas, por ejemplo, Starmer con una mujer judía que profesa su fe, cuyos hijos respetan el Shabbat, van a la sinagoga. Entonces estamos viendo este caleidoscopio que hay en la sociedad británica también. Y esto es lo que estamos viendo. Y claro, cuando yo comenté en su momento que Inglaterra también fue el gran dibujante de países, termina el acuerdo, que se hace el acuerdo de Sykes-Picot, que cuando incluso se revela el acuerdo de Sykes-Picot, creo que los ingleses mismos, cuando se enteraron lo que firmaron estas dos potencias, que en su momento era Francia y en otro momento era Inglaterra, se avergonzaron. Los árabes se escandalizaron porque como consecuencia del acuerdo Sykes-Picot, por supuesto la promesa que le habían hecho a los árabes de que para que le llamaron a los árabes para que luchen contra el Imperio Otomano y que le iban a dar territorio, claro, cuando el Imperio Otomano se cayó, por supuesto lo primero que hicieron los ingleses es no cumplir ninguna de las promesas que le hicieron a los árabes, absolutamente. A veces para eso está la política, desgraciadamente para traicionar las promesas. Es así, por eso dicen que lo primero que hace un político cuando sube al poder es traicionar todas las promesas que hizo en campaña, porque si no, ¿quién los hubiera votado? Pero esto es lo que estamos teniendo. También es cierto que, claro, que Inglaterra tuvo lo que se denominó cuando desapareció lo que es el Imperio Otomano, tuvo el manejo de la parte del mandato británico, así como Francia tuvo el manejo del mandato francés. El mandato francés que implicó luego a Siria, que implicó al Líbano, que entender el porqué, por ejemplo, en esos países el idioma francés también.
Y el absolutamente. mandato británico nos dejó a nosotros con una herencia en la cual un pueblo árabe de la zona nuestra se apoderó de una palabra que pusieron los británicos, que es el mandato de Palestina, que es una palabra que venía de hace 2000 años, que no tenía nada que ver con palestinos. Decidieron luego repartir entre árabes y judíos, tanto los árabes como los judíos tenían pasaportes que decían Palestina, Palestina. y luego hoy en día se apoderaron de esa palabra y ellos son los dueños autóctonos de un lugar Son dueños de la palabra. en el Son- cual nunca vivieron realmente, no, porque el seguro. 80% vinieron de todos los países de la zona hace 100, 120 años atrás. Correcto. Son dueños de la palabra, pero no son dueños de la historia. Por eso Golda Meir decía, yo también soy palestina. Y es verdad, Sí, sí. Y es verdad, absolutamente. Entonces, la el historia es banco en uno, Israel llamaba el Banco Palestino, las Banco de líneas Palestina. aéreas, no había el AL, se llamaba las líneas aéreas palestinas, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, los palestinos ni siquiera como etnia cuando existían, cuando se castellanizó la palabra de Philistine, eran los filisteos, no eran los palestinos, y que no Que tenían nada que ver desaparecieron absolutamente. hace como 2000 años 2000 años, desde el punto que de no tenían vista genético y de como tribu, nada, digamos. Así que bueno. que no tenía absolutamente nada que ver, no hablemos ya Y del eso Islam, también es culpa de Gran Bretaña, por eso vamos a terminar con Gran Bretaña, que tiene no, la culpa de todo. no, no tiene la culpa de todo, pero tiene una gran parte de la culpa, por eso tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo. También es cierto que Gran Bretaña dibujó países, por supuesto pensando que cuando se iba a retirar tenía que dejar sus bases de control y de poder, a pesar que físicamente no estuvieran, porque ellos territorialmente eran pequeños, pero seguir manejando los hilos del poder. Y esto también, Gran Bretaña y lo que es Inglaterra tuvo una historia también muy conflictiva con Israel. Pero bueno, creo que con Mati Zweig quisimos hablar un poquitito de la historia, geopolítica, economía, los judíos, el caleidoscopio de cómo está evolucionando la sociedad británica o inglesa, que más ya no sé, decimos inglesa no por el sentido de lo que implica, sino por lo territorial, porque ya la verdad que el caleidoscopio hace que esta sociedad británica no tiene absolutamente nada que ver con esa sociedad británica flemática que uno consideraba, ni siquiera en sus creencias religiosas, que si bien sabemos que la iglesia oficial de lo que es Inglaterra es la iglesia anglicana, ¿no es así? Quiero decir simplemente como pauta de color, que cuando se permitió a los judíos siglos atrás, a partir del siglo XVIII, ser ciudadanos, se les eximió de una frase que ellos tenían que prometer seguir la fe cristiana anglicana, pero para poder ser, luego se liberó eso, entonces pudieron ser ciudadanos ingleses, por así decirlo, sin tener que prometer o jurar seguir la fe cristiana anglicana, que de por sí también habla de una ruptura que tuvo la iglesia anglicana con Roma. Sabemos que no es el caso analizarlo, pero bueno, pero la cosa es absolutamente interesante. Mati, gracias por todo. Creo que trajimos muchas más dudas a la gente que respuestas. Y precisamente creo que esto es lo importante. Si la Es gente el se va con mundo dudas, en el que vivimos hoy, un mundo inestable en el cual cada día cambian las ideas y las tarifas y la sociología y la inmigración y estamos en un mundo fascinante, pero nada fácil. fascinante y cambiante. Gracias, Mati. Nos volveremos a reencontrar en otra oportunidad con mano a mano. Gracias a todos ustedes que nos están siguiendo. Gracias a Dori Lustrón, directora de Por Israel. Gracias a Por Israel por todo el apoyo que nos da. Y ustedes, si les interesó este programa, y esperemos que así sea, suscríbanse a este programa y en el canal de YouTube. Gracias y hasta el próximo Mano a Mano. Gracias, Alberto.